Expresión cinematográfica castellana les da más cordial bienvenida a este masterclass de periodismo cultural con el señor Sergio Raúl López. Les pido por favor que le brinden un fuerte aplauso. Antes de iniciar, voy a leer un poco de lo mucho que ha hecho el señor Sergio Raúl y gracias por acompañarnos. Y bueno, periodista cultural desde el 2008, es un director editorial de la revista Cinetoma. Ha colaborado en diversos medios como la sección cultural del Financiero, Canal 22, El Nacional, Caras, Metapolítica, National Geographic, Chilango y Hollywood. Colabora en programas como Marquesina 22, de Canal 22, Sin Escape de Televisión Mexiquense, además del Canal del Congreso, el Canal Judicial, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Unicable con Susana Adicción, entre otros. En Argentina, colabora con Ruleta China, Fuera de Hora y Ultracine. Fue reportero de Cultura de Reforma, director de la Hora Nacional de la Ciudad de México y director editorial de 24 por Segundo Magazine. Fue coordinador de reportajes del tabloide mensual de Largo Aliento. Ha sido asesor de festivales culturales y organizador de mesas y jornadas de reflexión sobre periodismo cultural y cinematográfico. Fue profesor de crítica de cine de la Escuela de Periodismo Carlos Esteban García. Ha sido jurado del 8º Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, 2 de la 5ª y la 6ª muestra de cine en Fresquillo, del 5º y 6º Festival Internacional de Cine de UNAM, FICUNAM, y del 8º Festival de Cine Mexicano de Durango. Textos suyos han aparecido en los libros del Festival Internacional Cervantino, Un cuarto siglo de Carlos Jiménez Estrada, primer coloquio hispanoamericano de periodismo cultural. Sin más, presento con mucho gusto al señor Sergio Raúl López, director editorial de la revista Cinetoma. Adelante. Gracias. La imagen que les puse es el número más reciente y bueno, por estar acá no lo he visto salir, ya tiene que estar listo. Es Julissa haciendo el personaje de Paloma en la emblemática película, yo diría que la primera película del nuevo cine mexicano, por lo menos la primera que se anunció como tal, que fue Los Caifanes, de Juan Ibáñez, por cierto guanajuatense, ¿no? Doblamos cineastas guanajuatenses. Hubo historia antes de Amate Escalante y de Gerardo Naranjo, ¿no? Me parece. Y me pareció a mí que era una idea interesante dedicar un número de una revista sobre cine mexicano y sobre cine latinoamericano, y sobre todo de una revista sobre cultura de cine y no sobre consumo de cine, que más adelante les explicaré, según yo, mi teoría que diferencia ambas cosas. Que era interesante celebrar los 50 números de la revista con una película que cumple 50 años, ¿no? Esas cosas que coinciden de pronto y que hacen más sabrosa la vida, ¿no? O sea, mientras todo el mundo está preocupado sobre las elegidas y sobre Bellas de Noche y sobre la nueva película Arraigadas en las que protagonista es el mismo, y sí, ¿por qué no un alto en el camino para regresar a la historia? La historia es la que nos conforma, no solamente la actualidad, pero pareciera que en el mundo del cine actual esta compulsión por producir películas fuera la ley y la norma que nos rige, ¿no? Hay que producir y con eso volvernos cineastas y con eso inscribirnos en festivales y con eso ser la sensación de hoy en día en la sociedad mexicana, que se llama ser cineasta, ¿no? Soy director de cine, por lo tanto estoy una escalera arriba, un escalón arriba en la escala social que todos los demás, ¿no? Está bien, qué bueno que así sea, pero el cine no es solamente festivales, glamour, alfombras rojas. El cine es muchas cosas, ¿no? El cine primordialmente para mí es el reflejo de lo que somos. Y ese reflejo de lo que somos a lo mejor son ciertos diálogos de los Caifanes y no necesariamente ciertos diálogos de la película de Artemio Narro, por ejemplo, ¿no? En fin, puede ser una cosa y la otra juntos, pero
Mi impresión es que de pronto nos está ganando lo contemporáneo y eso pareciera que está inundando nuestra capacidad de mirar la panorámica de lo que significa la historia del cine o, digamos, la forma de reflexionar sobre el fenómeno fílmico y no nada más significa esto el cine, pues, o sea, ir hoy al Cinépolis o al Cinemex, que son las dos cadenas que controlan el 90% de las salas del país, pero sobre todo el 98% de las ganancias, o 96%, yo no recuerdo. Bueno, sí, es una forma de consumir cine, pero el cine no es eso. Y yo creo que la labor del periodista, al menos del periodista de cultura, es recordarnos ese tipo de cosas, ese tipo de fenómenos, ¿no? Entonces me parece muy emblemático esto, ¿no? Digo, es una revista a todo color que tiene una imagen en blanco y negro, pero es una imagen en blanco y negro de una película a colores. Pero claro, en esa época, aunque existía la foto en color, las fotofijas son a blanco y negro. Y estas son fotos muy raras de la película porque nos las prestó Fundación Televisa, que tiene un grandísimo acervo de cine mexicano que no solo pasan en los canales de cable y de televisión abierta, sino que tienen un muy amplio catálogo fotográfico. Entonces recurrimos a ellos muy frecuentemente, igual que a la Filmoteca de la UNAM y a veces también a la Cineteca Nacional, cuando se dejan, ¿no? Este preámbulo es para decirles un poco que en este número se congregan varias cosas, ¿no? Primero, la sobrevivencia de una revista impresa en tiempos de lo digital, en tiempos en el que el furor se encuentra, por ejemplo, en hacer blogs de cine, en hacer videocríticas o comentarios de películas para YouTube o para otras plataformas de video, en el que lo que impera es cuántos seguidores tienes en Twitter, ¿no? De repente yo digo, bueno, pues sí, pero aquí hacemos una revista de 5,000 ejemplares que circula en todo el país, pero pues bueno, cada sábado, cada librería local, llegarán 10 o 15. Y sin embargo mantenemos una red de lectores muy fieles, ¿no? Que cada día se incrementa, aunque a veces otros nos abandonan, ¿no? Y eso a mí me parece un fenómeno interesante de la época. Mientras se lucha en el terreno de lo digital, tanto por producir películas con los nuevos formatos que ya son la norma prácticamente, ¿no? Filmar en digital, y mientras ese periodismo también en digital, que siga esos nuevos creadores, acá lo que hacemos es retraernos un poco, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿cómo vamos a pensar el cine mexicano? A través de lo impreso y a través de una película emblemática que está cumpliendo 50 años, medio siglo de vida, de su estreno, pero que al mismo tiempo sigue viva, ¿no? La nueva generación sigue siendo un símbolo, ¿no? Estos Caifanes que le ponen brasier a la Diana Cazadora, estos Caifanes que logran bajarle la chava al niño rico, estos Caifanes que ni nombre tienen, pero se la pasan albureando y hablando en el idioma popular de la época, ¿no? En una época en la que decir niñero no quiere decir ser naco o ser de clase baja, sino quiere decir colega, compañero, ¿no? O una época en la que de pronto ese tipo de habla y ese tipo de reglas para sobrevivir ya prefiguraban un poco la época que venía. Ya no la gran abundancia del gobierno de López Mateos o de Miguel Alemán o de esos sexenios en los que vivir en la ciudad significaba estudiar una carrera, tener un empleo que fuera subiendo el nivel económico de las familias, ¿no? En ese época ya empezaba la degradación y los que alcanzaban a estudiar pues sí tenían todavía ese sueño, pero los demás eran unos empleados de vulcanizadora como los Caifanes y eran unos
tipos que vivían al día y que hacen sus ahorros para irse de reventura a la Ciudad de México después de trabajar toda la semana en Querétaro, ¿no? Pues un poco esa historia, ese relato, que es muy contemporáneo, pero que también nos da el chance de vislumbrar cómo cambiaron las cosas en el cine mexicano de un año a otro, ¿no? Recordemos que el año que subimos Caifanes era el 65, pero que venían de ganar un concurso de guión y argumento, un concurso nacional de guiones y argumentos cinematográficos que convocaron varias instancias oficiales, el Banco Cinematográfico, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, entre otras instancias, permitió abrir un poco la industria que venía de la época de oro, en decadencia plena ya, que había pasado de blanco y negro al color, sin saber bien a bien cómo mantener esa maestría en la imagen, que digo, las películas de la época de oro regularmente mantienen una gran calidad de imagen, y el paso al color significó muchos problemas, no solo técnicos, sino de muchas otras índoles, para la gente de la época. Ya las películas de soldaderas, del mismo Ismael Rodríguez, que en blanco y negro te filmaba una película como Los Hermanos del Hierro, impecable, de pronto pasa al color y ya no es lo mismo, ¿no? Es una época en que llegan los jóvenes escritores, que después serán los grandes escritores que conocemos nosotros. Eran los años en los que García Márquez, Carlos Fuentes, el propio Vicente Leñero empezaban a hacer guiones de cine y a renovar una industria que se había hecho grande con los guiones de Mauricio Magdaleno o con los guiones de otros grandes escritores de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces era un cambio generacional, era una ruptura respecto a lo que había pasado con los eventos de la Segunda Guerra Mundial, que habían permitido que emergiera una gran industria mexicana. En fin, todos los factores se pueden congregar y pueden sintetizarse en una sola imagen. Julissa Ríos era un automóvil prestado de 4 mecánicos chilangos que regresan a la Ciudad de México para pasar el fin de semana. Y significa también, bueno, el cambio de paradigmas, ¿no? Si los grandes actores del cine mexicano venían o de la canción popular, como Jorge Negrete, o venían de los propios foros cinematográficos, como Pedro Infante, habían cursado algún curso de actuación en la Academia de los Soler, o habían medio salido de el teatro popular de revista, o de los barracones de feria, o de las carpas, como Cantinflas, Tintán, etc. Incluso de la radio, Tintán venía de la radio, de los cómicos de la radio, ¿no? Pero muchos otros venían de la radio, como Emilio Tuero. De pronto ya acá en los Caifanes vemos que esta generación de nuevos actores vienen del teatro universitario y del teatro de Lima, de la Escuela de Bellas Artes. Entonces ya eran como otro tipo de formaciones. Y lo que se presumía era eso, ¿no? Tenemos 4 actores del teatro universitario. ¿Qué pasa? Nadie los conocía en el cine, debutaron 4 nombres, que a excepción de Óscar Chávez, que tomó una carrera muy importante como cantautor de protesta, los otros 3, Eduardo López Rojas, Sergio Jiménez y evidentemente Gómez Cruz, Ernesto Gómez Cruz, se volvieron después sinónimo de los grandes actores del nuevo cine mexicano, de este cine de los 70s, que cambió los paradigmas de lo que hasta entonces se consideraba como cine mexicano. Todo eso, les digo, se puede sintetizar en una imagen, y se puede sintetizar en una revista que se ha mantenido 8 años, ya 8 años y cachito, los cumplió en octubre, el 8º aniversario, a contracorriente de lo que está pasando en la industria editorial mexicana, que se ha mantenido a contracorriente de lo que está pasando en la propia institución mexicana de cine, porque los grandes institutos de cine, los festivales y tal, están muy preocupados por premiar lo mejor de la producción del año, por generar nuevas estrellas, por lo que se produce al año.
Entonces, cuando uno se preocupa de lo que se produce en su momento, inmediatamente se está olvidando de todo lo demás. Entonces, para mí, eso significa una política muy parecida a lo que hacen las grandes productoras de Hollywood. Las 6 grandes majors o 6 grandes distribuidoras de la industria de Hollywood, lo que hacen es darnos una urgencia por ir a consumir una película o 2 o 3 durante el mes. Y al mes siguiente renovarán con otras. Y en verano será peor porque habrá un estreno cada semana que competirá con el anterior, no solo en ganar el público, sino en ocupar la mayor cantidad de pantallas posibles. Y ese esquema de controlar el mercado con 2 o 3 proyectos o con 2 o 3 productos implica que toda la demás variedad de películas no existe, ¿no? Bueno, pues eso está pasando en ciertos festivales y sobre todo en las instituciones cinematográficas, que su interés es, digamos, darle relevancia, poner el ojo en las producciones nuevas, sean buenas o malas, y hacer que el público vaya a ver esas y no tenga una gran opción de consumo fílmico. Entonces, para mí, como periodista, de pronto todo ese panorama que le estoy intentando poner más o menos rápidamente el panorama en vista, pues, ese panorama, insisto, tendría que preocuparnos nosotros como periodistas en temas muy claros de lo que debería ser la agenda de acercamiento y de cobertura informativa hacia el cine, pero que no ocurre así porque de pronto nos gana la tentación de unirnos a la celebración, ¿no? Una película mexicana vuelve a ganar en Guadalajara mejor película mexicana, un documental, ¿no? En este caso La Libertad del Diablo de Bernardo González. Yo digo, bueno, es la tercera vez que lo gana un documental. El primero fue un documental sobre artista plástico mexicano y contemporáneo de relevancia internacional, que es Gabriel Orozco. El documental sobre Gabriel Orozco, de un cineasta que no volvió a hacer otra película, ¿no? Tanto que así que yo no recuerdo el nombre ahora. Ganó hace como 12 años el premio a mejor película en Guadalajara. Mejor película mexicana, Orozco, Juan Carlos Marín, se llamaba el director. Gana por primera vez en la historia de los festivales mexicanos la categoría de mejor película mexicana y no una ficción. Luego me parece que fue Juan Carlos Rulfo quien gana de nuevo con... ¿De los vivos? No fue de los vivos, no. ¿El hoyo? Bueno, ahora recuerdo. Pero bueno, de pronto yo digo, qué bueno que nos unimos a esta fiebre para felicitar a Everardo, porque gana mejor película mexicana, porque gana mejor documental iberoamericano y porque gana mejor fotografía. Pero yo digo, bueno, yo como periodista tengo la obligación de decirles que María Seco, la fotógrafa que hizo la fotografía de ese documental, fue la segunda fotógrafa en ganar un Ariel en la historia. Y eso ocurrió hace apenas 4 años con La Jaula de Oro. Pero también he de decirles que ella había comenzado su carrera en un país en el que no se contrataban mujeres cinefotógrafas, con la película Gasolina de Julio Hernández Cordón, un guatemalteco afincado en México también. Ella es uruguaya. Empiezan a hacer películas juntos y de repente otros directores como Rodrigo Pla la contratan, ¿no? Y hacen la demora. Y empieza ella a crecer como cinefotógrafa hasta llegar a ganar también en Guadalajara. Pero digamos que es un continuo que hay que ir viendo en la industria. Pero si nosotros tenemos una institución como Guadalajara que solo te presume el premio de este año, ya no te da chance como público o como periodista de tener otra visión. ¿Cuál es mi obligación como periodista? Pues hablar de este tipo
de hechos, que además es información. Yo no estoy inventando nada, ¿no? Simplemente estoy diciendo. Es el tercer documental mexicano que en Guadalajara gana mejor película mexicana. Y no fue Juan Carlos Rulfo. Ya me acuerdo que fue Nicolás Echevarría con Hijo de la Montaña, que ganó el premio Mezcal hace como 3 años, ¿no? Entonces, son datos que de pronto nos pueden dar una lectura más grande de lo que es un hecho aislado, ¿no? El hecho de que una fotógrafa haya ganado el Ariel a mejor fotografía se dio por primera vez, si no recuerdo mal, con una película de Taboada. Cuando se ve que Taboada, Hasta el viento no tiene miedo, o Niño de Piedra, alguna de las dos, su fotógrafa ganó el Ariel. Después María Seco gana el Ariel con La de Mora, y ahora una tercera mujer fotógrafa gana el Ariel. Entonces ya hay una historia de 3 fotógrafas en un mundo digamos de machos, ¿no? Eso quiere decir que hay una gran apertura hacia las mujeres que se enseñan, ¿no? Ya Paula Markovich ha ganado el Ariel y el premio a mejor película, dirigiendo ella el premio, en fin, Mariano Barrio lo ha ganado. Ya hay directoras que han hecho carrera, pero recientemente tenemos una abundancia de directoras haciéndolo muy bien. Tenemos una abundancia de guionistas, ¿no? Pero después son fenómenos que no se ven como en perspectiva. ¿Cuál es nuestra labor? Pues verlo en esa perspectiva, ir haciendo recuentos, ir haciendo resúmenes, y no solamente hablar de las mejores 10 películas del año, de las 10 más taquilleras del año. Pues ¿cuál es la número 11? ¿Cuál es la número 20? A lo mejor la número 20, que no es ni de Carla Sousa ni de Derbez, tiene una particularidad que la hace más importante. A lo mejor es un documental, o a lo mejor es una película que costó 100,000 pesos y que hizo 100,000 espectadores, por lo tanto recuperó su inversión. Y a lo mejor las 10 películas más taquilleras no la recuperaron porque costaron arriba de 30 millones de pesos. Entonces, todo eso es, yo pienso, una labor que nos toca a nosotros. Y que nos toca a nosotros no solo para comunicarle al público, sino también para crear conciencia en el propio medio de los cineastas, que es muy parado a sí mismo, ¿no? Que de pronto pareciera que, insisto, que el objetivo último es producir, no que esa producción le llegue al mayor público posible y que sea visto por muchas personas, ¿no? Pues de pronto lo que pasa que no llegan películas a ese tipo de foros que sería muy importante ver. ¿Por qué? Por ciertos prejuicios de los propios productores y directores, ¿no? O que no llegan ciertos participantes, ¿no? Porque no son los grandes foros. Y hay esa sensación de que si no eres masivo, que si no eres millonario, que si no eres el más visto, simplemente no existes en este medio. Y a mí me parece que en el asunto cultural, de la generación de contenidos culturales, no es necesario ser el más taquillero para ser el mejor. Y que tampoco es necesario que una revista, por ejemplo esta, que tiene muy definido ya su objetivo, ¿no? Nosotros no distribuimos en todos lados. O sea, si uno va al Walmart, por ejemplo, yo cuando escribí en Chilango, pues no me importaba ir a la editorial por ejemplares, porque yo iba a cualquier Walmart y ahí estaba la revista. Y ahí duraba todo el mes, entonces yo lo podía comprar el día que yo quisiera, y no me importaba, ¿no? O National Geographic, yo lo encontraba hasta los tiraderos, ¿no? Pues esta no hay problema por conseguirlo. Pero si yo salía en el Financiero, que era una sección muy seria, donde escribía el crítico de cine más renombrado de México, y junto estaba mi texto, la sección de Víctor Roura, junto con Ayala Blanco, los lunes, yo publicaba una entrevista de cine durante 8 años. Si no compraba el periódico ese día, iba a ser muy difícil conseguirlo. Tenía que ir yo al periódico a comprar los ejemplares atrasados, o que me lo consiguieran en redacción. Y a veces ni eso se acababan también, ¿no? O en el Reforma, en primera fila, me tocó cosas.
ser el titular de la sección de música durante los 3 años que estuve ahí y un poquito más. Y ese suplemento se acababa. Entonces, si tú no lo conseguías ese día, difícilmente lo podías conseguir. Entonces, yo pienso que, o sea, tampoco es necesario lo masivo ni lo industrial, así a rajatabla, para saber que es algo exitoso y algo de valor cultural único, ¿no? Pasa con las películas, ¿no? Tenemos películas de 15 millones de espectadores o de 5 millones de espectadores, como ¿qué culpa tiene el niño? Pero a lo mejor a mí me interesa más ver una película como me llamaban King Tiger, que apenas empezó en Guadalajara su recorrido por festivales y que ayer tuvo una función especial en la Cineteca con David Maciel, investigador de la UCLA, que fue muy amigo de Reyes Tijerina, el protagonista del documental, que fue un líder chicano que ahí sí, no como César Chávez, las autoridades no solo persiguieron, sino cazaron, encarcelaron y metieron a una institución psiquiátrica para deshacerle la vida. Y el tipo salió tan dañado que mejor se retiró de la política y se fue a Ciudad Juárez a retirarse. El director del documental lo encuentra y da un testimonio súper poderoso sobre la lucha chicana en los 60. Algo que hoy ya no vemos porque todo el mundo está terrorizado por las deportaciones masivas, ¿no? Entonces, son temas muy, muy necesarios. Digo, si a lo mejor si me quiero divertir en el autobús, pues, y me ponen la de Carla Sousa, la veo. Pero a mí no me interesa, como espectador, ese consumo cultural, aunque a lo mejor le gusta a más gente de la que le gusten mis gustos, ¿no? Pero a mí no me importa eso. Igual pienso que pasa con el periodismo. No es necesario que te lean 10 millones de personas como Loret de Mola para ser un gran periodista, ¿no? Hoy que el Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas recae en una persona retrógrada, fascista y ultra religiosa como Esteban Arce, creo que es momento de preguntarse si uno quiere ser ese tipo de periodistas, si uno aspira a salir en la televisión, aspira a tener su columna en el Reforma, en el Universal y tener todos estos contenidos masivos. Yo pienso que no. A mí nunca me ha interesado que me lean, sí me interesa que me lean los más posibles, pero no me interesa que me lean todo, me interesa que me lean el lector que yo pienso que puede interesarse en el contenido de textos que yo elijo. Pero ese tipo de decisiones a mí me han tomado años enteros de trayectoria y sabiendo hacia dónde quiero ir, ¿no? Quizá esto tiene que ver porque no entré directo al ámbito del periodismo cinematográfico inmediatamente, sino que primero pasé muchos años, digamos la mitad de mi trayectoria la pasé en cultura y la segunda mitad de mi trayectoria la he pasado escribiendo de cine mayoritariamente y dirigiendo 2 revistas de cine de corte muy distinto cada una, pero que finalmente tienen algo en común, que es un acercamiento cultural al tema, y de eso hablaremos en un momento. Pero yo sí pienso que para tener claro qué es lo que uno aspira a hacer en la vida, primero hay que quitarse esta necesidad de imitar trayectorias ajenas, ¿no? Como yo les decía en las clases de periodismo que suelo impartir, si ustedes quieren salir como Paola Rojas o como ese tipo de periodistas guapas que leen noticias, pues no vayan a la escuela de periodismo, o sea, vayan al gimnasio, tiñanse el pelo, usen pupilentes de otro color, blanquense la piel, usen tacones muy altos, opérense lo que tengan que operar para que tengan más volumen en ciertas partes del cuerpo, tomen cursos de dicción, porque eso sí les falta, y ya, y luego tírense el productor que sea necesario tirarse, ¿no? Pero eso no implica hacer una trayectoria de periodismo, y yo no conozco ningún periodista que por sus años de trayectoria haya llegado a ser Esteban Arce, o haya llegado a ser Ciro Gómez Leiva, o Carmen Aristegui incluso, ¿no? O sea, aunque ellos sí salieron de partes más serias del periodismo, yo conozco un periodismo diario, un periodista diario escrito, que haya llegado a esos niveles. O sea, sí hay gente que ha subido,
pero ninguno llega a ser profesor, escrito en el periódico, aunque él lo haya hecho. O sea, son casos muy específicos. Entonces, no es que diga que no hay que aspirar a eso, pero sí hay que buscar la casilla que uno quiere dar, en que uno quiere ejercer el periodismo. Y ejercer el periodismo desde ciertos segmentos no implica que ese trabajo no valga si no lo lee mucha gente, ¿no? Alguna vez en Guadalajara, en el Festival de Cine, la red de periodistas, que apenas estaba como intentando hacer actividades académicas, nos juntó a varios en una mesa redonda con el crítico Leonardo García Tsao, que ya está fue director de la Cineteca, y yo creo que es de los que más ha salido en tele, ¿no? Entonces pues es muy respetado, y Everardo González, el susodicho que no vino a la conferencia de ayer. Entonces, en ellos noté un prejuicio muy duro contra el periodista, porque el periodista, ellos lo consideran como una criatura que tiene que estar a su disposición para que cuando saquen su nueva película lo apoyen y lo empujen, ¿no? Y lo respeten, ¿no? Y le busquen la entrevista. Pero bueno, me acuerdo mucho que Everardo decía, bueno, es que a diferencia de ustedes, yo me tardo 5 años en investigar un tema y el resultado está, ¿no? Y yo decía, pues no sé, o sea, yo he investigado temas 10 años y luego he redactado el tema en 3 meses y he sacado un artículo en National Geographic que se publicó a nivel continental en todas las ediciones en español, desde Miami hasta la mitad de América del Sur, porque obviamente que en Chile y en Argentina no lo publican porque son muy mamones, pero en el resto del continente sí lo aceptaron, y ese fue un premio muy importante para nosotros, ¿no? Que se haya publicado todo esto. Le digo, la diferencia creo que es que a mí me pagaron 10,000 pesos por este texto y a ti te pagaron 8 millones de pesos para hacer un documento. Entonces hay ahí algo que no cuadra, ¿no? Hay algo que no cuadra cuando un conductor de televisión gana 1,5 millones al mes y cobra las entrevistas como gobernador a 5 millones de pesos. Y uno que está haciendo periodismo diario, tratando de ver todo el fenómeno, y está muy lejos de estos niveles de ingreso. Entonces, equiparar nivel de ingreso y nivel de exposición al buen hacer periodístico, yo creo que es un gran error. Es como querer equiparar con lo que está pasando en el país en este momento. Querer equiparar nivel de vida y de bienestar de los artistas con el valor de su obra. Eso nunca ocurrió en el pasado. Es un fenómeno muy reciente y que sí está ligado a esta cultura del consumo. Entonces, si uno se quiere acomodar ahí, está muy bien, o sea, cada quien decide. Lo que yo digo es que cuidado con eso, porque yo nunca me hubiera imaginado a Van Gogh pidiendo una beca de Fonca. Es que el pendejo Dostoyevsky tenía que escribir diario un chingo de horas para sacar su novela por entregas para el periódico, porque si no, no comía. Pues hubiera pedido la Rockefeller y ya, ¿no? ¿Por qué esos sistemas de becas, de subsidios, de fondos públicos como los que hay para el cine no funcionan? Yo les digo muy fácil. Ningún cineasta mexicano que le han dado fondos ha hecho el ciudadano que, es decir, ha renovado el lenguaje del cine y ha logrado una película comercial al mismo tiempo. Ningún becario de poesía escribe como escribió Octavio Paz o como escribió Alicio Macero. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué estamos tan imbuidos del sistema de becas o del sistema de subsidios gubernamentales? Lo que Octavio Paz llamó muy atinadamente el lobo filantrópico. ¿Por qué queremos pertenecer a eso? ¿Por qué queremos que nos aplaudan y nos premien en lugar de seguir trabajando lo nuestro y concentrarnos en hacer el periodismo o el cine que se necesita en este país, ¿no? Mi respuesta es que porque sí nos venden la televisión y los grandes medios masivos, en internet sobre todo, una ilusión de que poseer es ser, de que renombrar es ser y no hacerlo tuyo, ¿no? Yo me acuerdo mucho a mí, la gente que más me ha cambiado mi forma de pensar las cosas son gente que he entrevistado. O sea, el propio trabajo te da una ética, si la quieres adquirir y si la quieres, digamos, incorporar a tu vida. Yo creo que el primer festival de Guadalajara que fui, de cine,
cuando acabamos de fundar la revista 24 por segundo, en 2003 o 2004, vamos a Guadalajara como parte del equipo de 24 por segundo, que ya llevo cada año como parte de las cápsulas de tele, y acude al festival como invitado de honor Vittorio Storaro, el gran fotógrafo italiano que acaba de filmar o que iba a filmar con Arau este bodrio que se llama Zapata, el sueño del héroe, que le pusimos bien un héroe sin sueño, ¿no? Sin sueños, porque es horrible. Y además tiene un tinte ahí o una versión de Zapata como de un saltón de New Age muy horrible, pues. En la época de Zapata ni el New Age existía, que no fue Arau. Pero Storaro viene y cobró $1 millón, ¿no? Pero bueno, es un tipo que hizo el último emperador, que hizo las películas de Bertolucci más emblemáticas, que ha hecho grandes películas, maravillosas películas, como El último tema de París, y que ha ganado no sé cuántos Oscars, ¿no? Y él, que es medio budista, decía que en la sociedad contemporánea se tiene esta idea de que el trabajo es un castigo, que el trabajo sirve para ganar dinero, mucho dinero, y que acabando el horario, pues hay que salirse de ahí, irse a divertir, a ser uno mismo, ¿no? Dice, ¿qué es ser uno mismo? Ir a un restaurante a comer bien, irse a comprar un traje nuevo, irse de viaje a no sé dónde, o irse al cine, pues, al concierto o al teatro. Dice, no, yo creo que la vida está en el trabajo, en cómo se entrega uno al trabajo, y en tanto uno se entrega al trabajo, uno logra la dignidad humana. Es decir, porque desde el barrendero hasta el presidente, todos deben trabajar con dignidad y encontrar su dignidad en su trabajo. Entonces, el trabajo del periodista no es menos trabajo que el del cineasta. Entonces, cuando uno está trabajando cosas de cine, por ejemplo, o cosas de cultura, uno no tiene por qué ser menos que el pintor, el compositor o el Iñárritu de moda, ¿no? Digo, un Oscar no me hace a él ni a mí menos humano. Entonces, para mí, hacer periodismo es hacer la interlocución con muchísima gente. Entonces, si alguien muy famoso yo no puedo acceder a él, pues no me importa, porque mi objetivo no es, digamos, entrevistar famosos para hacerme famoso. Porque si no voy a hacer el ridículo que hizo Saludowski, entrevistando a Dalí, preguntando por idiotez, pagando cientos de dólares o miles de dólares para que le diera ese tiempo, con Dalí burlándose de él, y luego transmitirlo en cadenas nacionales. O preguntando güey de Rito. Yo decía, no. Anthony Hopkins, conozco 20 personas que le hubieran hecho una entrevista formidable, pero a la empresa lo que le interesaba no era que Anthony Hopkins diera entrevistas importantes, le interesaba vender su película. ¿Cómo vendo mejor mi película? Lo pongo en prime time en Canal 2, con el que lleva el noticiario. Ese es un error, pero es un error que si comete la gente de prensa de la distribuidora, pues qué bueno que lo cometan. Yo estoy fuera de eso, no me importa, no tiene nada que ver conmigo, porque para hacer periodismo, para hacer una entrevista, tienes que sentarte a justamente intercambiar ideas, ¿no? Tienes que enterarte de quién es el que estás entrevistando y hacer una entrevista seria. La entrevista es un arte. Bueno, casi todos los géneros periodísticos tienen su modo muy interesante de ser, ¿no? Yo no diría que el periodismo es un arte, pero sí tiene su arte hacer periodismo, ¿no? Es un oficio que requiere de mucho talento, pues, como muchas otras cosas en la vida, ¿no? A mí cuando los clientes me dicen, ya no voy a decir quién me lo dijo, porque no voy a decir que nomás porque no vino estoy en contra de él, pero alguna vez platicando del documental de Quebranto de Roberto Cristo, es que me parece que le falta rigor, porque no es posible que nada más porque se me antoja voy a meter a mis amigos a hacer un papel que no les corresponde y que no les creo. Eso le pierde credibilidad al documental. Me decía su dicho, es que tú no sabes el trabajo que puedes hacer en un documental.
O una película. Es muy cansado, muy duro. Pero es que a lo mejor tú no sabes lo que cuesta barrer el piso, o hacer una tortilla bien hecha, o hacer una nota. O sea, todo es trabajo. La dignidad del trabajo no es que el trabajo valga más o menos que otros trabajos. Porque si no, pues todos queremos ser cineastas y ganar el Oscar y ya. No. El cine es mucho trabajo, igual que todo lo demás. El primer festival de Morelia vino de invitado Werner Herzog. Y entonces un chavo del Reforma, que sigue en Reforma, le preguntan, maestro, imagínense, pero el tono y las frases, maestro, usted que es un gran artista, ¿cuál diría que es su legado para la humanidad? Y Jesús puso cara de susto. ¿Tu artista, legado, humanidad? Bueno, yo trabajo de hacer películas. Yo no soy un artista, afortunadamente. El cine no es arte. El cine es trabajo duro. Trabajo fuerte, trabajo bien hecho. Yo soy un obrero del cine. Y lo único que puedo hacer es trabajar. Entonces decía, imagínense que un consagrado como este me dice eso. Y acá encuentro cientos de cineastas subsidiados pensando que son artistas inalcanzables, cuando ni siquiera pueden alcanzar la calidad media del cine de cualquier otro país, como Argentina, como Chile, pues. O sea, porque estamos con esta urgencia de producir para un mercado que no existe, que es el oficial, para una cartelera en la que no hay lugar, ¿no? Y con unos costos que no corresponden a los costos reales de la recuperación. Pues imagínense si yo hiciera una revista de estas y pidiera 10 millones de pesos para hacerla. Cualquiera me mandaría el carajo, ¿no? Porque hacerla cuesta caro, la imprenta cuesta mínimo 60,000 pesos. Entonces necesitan 100,000 pesos para producirla, pero que yo pidiera 2 millones de pesos para hacerla, por número. Cualquiera me diría, estás loco, eso no lo recupera. Eso está pasando con el cine mexicano, ¿no? Gastamos 30 millones de pesos en hacer una película que van a haber 30,000 espectadores, o 300,000, o 2 millones de espectadores, cuando en realidad para una película que cuesta 10 millones de pesos, se necesitan 3 millones de espectadores para más o menos salir tablas. Y si vemos las cifras de los últimos años, son 3 o 4 títulos los que superan los 2 millones de espectadores al año. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el grueso de las películas cuestan 20 millones de pesos? Jamás recuperarán. Pues por ahí hay una paradoja muy rara, ¿no? Me dirán ustedes, no, es que las películas cuestan mucho. El problema es que la gente no va y los exhibidores no le dan espacio al cine mexicano. Yo les digo, no. Si tú vas a ir a un Cinépolis o a un Cinemex, es como si yo fuera con mi revista al Walmart. Entonces tengo que costar porque cuesta telenotas, la producción, pues, ¿no? Y tengo que ser masivo, y tengo que hacer información de ese tipo para que todo el mundo me quiera comprar, ¿no? Pues son revistas de chismes, de huele sábanas, ¿no? ¿Quién se acostó con quién y a qué huele? ¿No? ¿Quién abortó qué? ¿No? ¿Quién engañó a quién? O sea, lo más básico del ser humano es eso, pues. O sea, a mí qué me importa si Einstein tenía amoríos con jovencitos mayas, o si Einstein firmó un contrato con su mujer para que le tuviera el desayuno listo diario y podía tener sexo con otras mujeres. A mí no me importa eso, porque más allá de eso, creo que hicieron una obra muy importante, ¿no? Madame Curie, o sea, si dio su salud a beneficio de los demás, o si fue un accidente, pues no lo sé. A mí lo que me importa es qué hace cada quien con la obra cinematográfica, por ejemplo, en este caso. A mí no me importa si un cineasta se besó con una actriz en una fiesta. Eso será un periodismo de otro tipo de gente. Pero a mí no me importa ese periodismo. Entonces, yo no tengo por qué soñar con irme al Walmart y al Oxxo y a todos estos lugares de revistas. Porque esos son como para leer 5 segundos e ir, ¿no? Mientras pasas por la caja. Pues, no, o sea, yo prefiero
tener 100 veces menos lectores, pero que sean lectores reposados, que se sientan y se ponen a leer. Y que luego te dicen, la guardé porque la sigo leyendo. Y me ha pasado muchas veces que me lo dicen, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el cine. ¿Por qué quieres ir a Cinépolis? Si en Cinépolis lo que priva es Adam Sandler y las Star Wars. Entonces, tú no estás haciendo ni Adam Sandler ni Star Wars, estás haciendo una expresión personal. Pero quieres competir con ellos y quieres ganarles. Y aparte haces películas de 20 millones de pesos, no de 30 millones de dólares. Pero el boleto vale lo mismo por consumir los dos productos. Porque tu película es un producto en tanto estás en Cinépolis. Entonces, como producto, ¿puedes competir con Hollywood? No. Pero le echas la culpa al propio exhibidor y al propio público mexicano de no apreciar buen cine. Dices, no, perdón, pues aquí vas a la feria, pues, o sea, yo voy, o sea, quien entra a un Cinemex o 3D, pues quiere ver monitos que se matan y que se besan y que se disparan, pues. La norma del cine es esa, la sala oscura es simplemente un lugar más libertario que la televisión, ¿no? Entonces se supone que en el cine puedes ver cosas que en un lugar que fuera, digamos, iluminado con gente alrededor, no podrías ver, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí pienso que hay un error muy grave, ¿no? Porque se generan producciones al por mayor, 160 películas el año pasado, y se van a estrenar 70. La Cineteca Nacional estrenará 30, y esas 30 películas de Cineteca harán la mitad de su taquilla o más en una sola sala de Cineteca. Y si te vas a otras 10, 15 salas, no vas a hacer lo que hiciste en Cineteca. Aunque sean salas alternativas con público afín, no vas a lograr hacer eso. Entonces, hay muchas cosas que no se discuten en el cine mexicano, que no se concientizan y que no se valoran. Mi labor como periodista es decirles, ¿no? Un ejemplo, lo que estoy preparando, una pequeña intervención que hago cada que puedo, o sea, cada 3 meses, para el IMER, donde su noticiario cultural, la feria, para su cultural, me dan la chance de hacer comentarios de crítico de cine. Pero yo no hablo de la película del estreno de esta semana, sino tengo que buscar un tema que sea interesante para el lector y que no sea noticioso porque ya tienen reporteros de cine. Entonces, para mí, es difícil a veces encontrar el tema. Por ejemplo, el tema nuevo es, ahora en Guadalajara se anunció un proyecto que ya tiene atraso de 2 o 3 años, pero que ya está a punto de acabarse, que es que van a construir una serie de salas cinematográficas de la Universidad de Guadalajara, junto con otros complejos culturales, con un sistema de viviendas por la zona, y como que la ciudad universitaria de Guadalajara se va a concentrar en ese lugar, que es muy cerca del Auditorio Telmex. A esas 5 salas le van a llamar Cineteca Festival de Guadalajara, y se supone que van a estar dedicadas a pasar las películas que han pasado por el festival, cosa imposible, porque el acervo del Festival de Guadalajara se tenía que haber guardado en el Centro de Estudios de Cine de la Universidad de Guadalajara, que fundó Emilio García Riera y que ya no existe. Pues todos los acervos en la Biblioteca Central, perdidos, porque ni siquiera está concentrado en un solo lugar. Y las películas que pasan por Guadalajara no se guardan todas en la biblioteca, ni en el CIEC se guardaron nunca, sino las obras. Entonces, en realidad no hay un gran archivo del festival. El festival no tiene archivo. Por un lado, eso es mentira. Pero por otro lado, hablar de que van a abrir unas cinetecas en Guadalajara y que en Toluca van a abrir otra cineteca y que de pronto quieren hacer reuniones de cinetecas de los estados, a mí se me hace un contrasentido, porque el propósito fundamental de hacer una cineteca es tener un acervo de cine, no tener salas de cine, aunque sea para la cartelera artística o alternativa. Eso no es una cineteca. Una cineteca responde a la vieja idea de Alfonso Reyes, quien como Fósforo escribió en los años 20 en España que el cine, que ahora no era considerado un gran espectáculo, una gran forma de arte, se iba a volver brutal, una cosa muy preciada, y que en el futuro íbamos a necesitar tener bibliotecas de películas, como teníamos hemerotecas y bibliotecas para libros.
Esa profecía pues, se cumplió muy pronto, en los 50, se creó la Cinemateca Francesa, Cinemateca en francés, y por la Cinemateca Francesa se bautizaron gran parte de las cinematecas en América del Sur. Después en Italia se creó también la Cineteca, o Biblioteca de Cine, en italiano, de la cual nos viene el nombre de Cineteca Nacional, porque en tiempos de Echeverría, me supongo, que tuvieron que decidir cómo nombrarle a este nuevo proyecto. Ya existía la Filmoteca de la UNAM, que sigue el nombre inglés de Film Archive, o Archivo Fílmico, o Filmoteca, ¿no? Entonces, había opciones de llamarlo como en francés, Cinemateca, de llamarlo como en inglés, Film Archive, o de llamarlo como en italiano, Cineteca. Le pusimos Cineteca. Por más que he rastreado, nadie me ha sabido explicar quién decidió y por qué se decidió ese nombre. Pero es algo tan fundamental. ¿Por qué llaman a Cineteca a todo lo que abras que tenga cines, salas de películas de arte o alternativos, o de cine nacional, o de cine regional, ¿no? No más porque la Cineteca se llama Cineteca Nacional. Pero aparte de eso es, ¿por qué llevar ese modelo a los estados sin lo principal, que es el archivo de cine? La Cineteca Nacional, por ley, resguarda todas las películas que se estrenan en el país. Si yo estreno una película, tengo que guardar una copia en Cineteca. Esa es la labor fundamental de la Cineteca. Y tener el permiso de exhibirlas cada vez que me ocurra, ¿no? Como un servicio cultural al país, como la memoria audiovisual del país. Entonces, ¿por qué abrimos cinetecas a lo estúpido por todo el país y decimos que son un gran proyecto cultural? Porque ponen películas que acaban de pasar por Cineteca, ¿no? O sea, la muestra de cine ambulante, el Tour de Cine Francés, la Semana de Cine Alemán, el Festival de Cine Judío, en fin, lo mejor del Festival de Morelia, pasa por algunos cines y por algunos cinetecas del país. Pero eso no quiere decir tener un archivo y no quiere decir tener en forma una política audiovisual como tal. De hecho, no podemos hablar ni siquiera de política audiovisual, porque el instituto que debería dedicarse a eso, que es el INCINE, el Instituto Mexicano de Cinematografía, ni siquiera se dedica al audiovisual, se dedica al cine. Entonces luego llegan a hacer la tontería de que en su recuento anual de cuántos espectadores fueron al cine, dicen, estos no, porque estos no fueron a ver cine, fueron a ver a la sala de cine la ópera de Nueva York, o fueron a ver el Real Madrid contra el Barcelona, o fueron a ver el Super Bowl, o fueron a ver un concierto de Sting. Eso no es cine, es audiovisual. Entonces quitan unos millones de espectadores que van a ver eso a los cines, porque dicen, es que eso no es cine. Y bueno, pero son salas de cine. Sí, pero nosotros nos dedicamos al cine, no a las salas de cine. Okay. Entonces, ¿qué es una película para el Instituto Mexicano de Cinematografía? Hay unos criterios rarísimos de qué películas son y qué películas no. El otro día con Alberto hablábamos de, por ejemplo, acá en el Festival de Guadalajara, me meto al mercado donde venden frutas y verduras y resulta que en medio del mercado, adentro, hay un cinito porno. Bueno, pues ninguna de esas películas que pasan por el cine porno aparecen registradas como películas estrenadas en el país o que se proyectaron en el país. Y bueno, además del cine porno, ninguna producción en video, de hecho que se llama Video Home, aparecen listados. ¿Por qué? Porque no son filmados como cine. Pero el cine hace mucho, hace 10 años, que dejó de filmarse con película y ahora se filma con las mismas cámaras con las que se hace televisión y documental y todo. Entonces, ¿cuál es la diferencia ya entre cine y no cine? Yo creo que ese son el tipo de preguntas que nos debemos hacer como periodistas. Pero resulta que después el periodista lo que hace es como seguir la corriente de lo que dice la autoridad o lo que dice la fuente informativa en turno, ¿no? Pues yo me revelo a eso. Yo digo, no, yo puedo proponer también mi visión del cine, no solamente estar esperando la visión del cine de un tercero. Porque el chiste del periodismo y de la cultura en general es suponer ideas para de ahí generar estas chispas de conocimiento, ¿no? O sea,
el conocimiento no se genera por estar todos unánimemente de acuerdo, sino por confrontarse. Si no, qué chiste, ¿no? Y en ese sentido yo pienso que parte importante de lo que tiene que ser el periodismo cultural en el cine es no seguir los criterios del cine, sino tener sus criterios propios, ¿no? O sea, como les dije al principio, ¿cuál es la diferencia para mí entre cine consumo y cine cultura? Por ejemplo, ponen El Padrino en Cinépolis. Ah, qué padre, miren, ya no están poniendo nada más Kong y los estrenos de hoy, sino que están poniendo una película que unánimemente se considera una de las mejores películas de la historia. Van a pasar la trilogía completa y aparte la pasan restaurada digitalmente para que se vea mejor en las salas. Pues sí, pero cuando me doy cuenta, empiezo a investigar para hacer un boletín para Cinépolis y resulta que esto que pasa a Cinépolis en realidad es una copia Blu-ray restaurada, cuya edición salió el año pasado en Estados Unidos. Y Cinépolis, que está haciendo un reestreno de películas clásicas, en realidad lo que está haciendo es vendernos un Blu-ray. Cuando el cine, para Cinépolis debe pasarse en este formato, o sea, las películas, se sustituyó el rollo de película, que eran así 6 rollos para pasar una hora y media de película, por un cartucho digital que se llama DCP, Digital Cinema Package. Ese Digital Cinema Package es lo que ahora es la película, ¿no? Entonces, en vez de pasarnos el DCP, se está pasando mucho el Blu-ray en muchas funciones digitales. Y a veces es muy difícil notar la diferencia. El asunto es que nadie nos las dice. ¿Cómo podemos hacer para que se note la diferencia? Pues eso es parte de la labor del periodista, ¿no? O simplemente, por ejemplo, cuando uno reseña un DVD, decía, ¿cuál es la diferencia entre reseñar una película y un DVD? Bueno, pues que el DVD tiene un menú, y que ese menú tiene mucho contenido extra. Pues uno tiene que hablar de eso también, pero también del formato en que viene la película, ¿no? O sea, muchos DVDs de algunas empresas mexicanas lo que hacían era quitar el formato buzón a la película, mocharla, cortarle los 2 pedazos que sobraban y dejarla en el formato de tele, porque la mayoría de los mexicanos tenemos tele, y no formato buzón. Imagínense el crimen cultural que implica eso. Pero no había ninguna advertencia al consumidor. Entonces tú comprabas el DVD esperando ver la película, con la posibilidad de los varios formatos. Digo, si mi tele no quiero ver el buzón, porque se vuelve muy chiquito, cambio el formato y lo hago. Pero esta empresa no lo hacía, te cortaba la película. Entonces eso, no quise decir encima para que sigan conociendo. Esas cosas hay que hablarlas, ¿no? Pero de pronto no se hablan, ¿no? Y como esto, muchas otras cosas de lo que tiene que ver con la política cultural, la política audiovisual, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que en la revista discutimos un impuesto, que eso sí afectaba directamente a los productores mexicanos, un impuesto que se llama el Virtual Print Fee, que es VPF famoso. Este impuesto se decidió en una convención de la industria gringa en Texas. Se hacen 2 grandes convenciones al año. Bueno, hay más, pero las 2 principales son el Show West y el Show East. Uno se hace en Texas y otro se hace en Florida. Medio semestre acá y medio semestre acá. Y llega gente de todo el mundo. Entonces ahí Sony, Barco, todas las grandes empresas llevan sus novedades. Y ahí la gran industria, es decir, las 6 majors, decide qué pasa con el futuro audiovisual del mundo, o por lo menos de la gran industria. Entonces, yo creo que fue como el 2002 o 2003, que se decidió que la transición digital se iba a hacer con proyectores Barco. Pues si ustedes van a Cinépolis o Cinemex, todos sus proyectores digitales son de la empresa Barco, y no son de Panasonic, ni de Sony, ni de ninguna otra, porque ellos homogenizaron. Igual el sistema de sonido tiene que ser THX, o los modos Dolby y todas esas cosas.
No porque no haya opciones, sino porque ellos uniforman. Entonces, esta es la empresa Danone y esta es la que va a hacer los cines en todos Estados Unidos. Entonces Cinépolis dice, nosotros traemos la alta tecnología a México. Y no, un día nos enteramos, porque a Alejandro Ramírez se les salió decirlo, que el precio del dólar le estaba pegando mucho. Y dijimos, ¿por qué? Y un reportero, que fue también de la Reforma, pero si las palomitas son maíz. Ramírez, no, las palomitas son maíz importado a Estados Unidos. En México no producimos maíz palomero. Dice, es más, ni el cartón en el que te doy las palomitas es mexicano. Y todo viene en dólares. Pues bueno, vas esperando que todas las salas de Cinépolis se construyen iguales porque es un formato que se importa. Y hasta dónde van los tornillos y a cuántos centímetros van, te lo dicen los planos que importas, ¿no? Es como cuando traen el nombre de La Mancha o estos musicales de Broadway, que en serio te dicen a cuántos centímetros va cada clavo, cada pedacito de la escenografía, porque son exactamente iguales, son franquicias, igual el Circo del Sol. Bueno, pues todos los cines son franquicias, y todos son iguales. ¿Por qué? Porque siguen las normas de Hollywood. Porque son, o sea, cuando dicen, es que Cinépolis pone puro cine de Hollywood. No. Cinépolis es Hollywood. Cinépolis obedece absolutamente a Hollywood. ¿Hasta dónde poner cines? ¿En qué ciudades? ¿De cuántos habitantes? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en esas mismas convenciones se decidió un impuesto privado. Yo, exhibidor, voy a poner una inversión muy importante para que tú pongas películas digitales y ya no de película física de celuloide. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que una copia de una película, de un largometraje, costaba en promedio $1,000, ¿no? Y el DCP, que les digo, este cartucho, ya vale $130 la copia. Entonces tú, productor, vas a gastar menos que yo, exhibidor, que yo sí tengo que cambiar ese proyector por este otro proyector que es carísimo y que voy a pagar en 8 años. Entonces, durante esos 8 años, tú no vas a pagar un impuesto para que los dos podamos irnos por la vía digital y no quedarnos en la vía del celuloide. Y eso se va a llamar BPF. Y ese impuesto consiste en $800 por sala en la que tú exhibas tu película. Bueno, pero para la Fox, que manda a hacer 1,000 copias de una película, dice, bueno, si en vez de costarme $1,000 me va a costar $130, te doy los 800 a ti, en donde me digas, cines mexicanos o cines de Alemania o cines de Estados Unidos. Sí, pero ¿qué pasa con un productor mexicano? Dice, la copia no va a salir más barata, me va a salir $130. Pues sí, pero pagas $800 por tener tu película en una sala de cine. Cosa que no te cobran en la Cineteca, por ejemplo, o en las salas alternativas. Entonces, el problema principal ahí es que lo que es beneficioso para una industria gigante como Hollywood es absolutamente dañino para los productores nacionales y para los productores que traen cine de arte. Y sin embargo, el gobierno mexicano no reguló nada. Otros gobiernos han regulado, ese es el problema. En Brasil, por ejemplo, lo que se reguló fue que un estreno de Hollywood no puede ocupar más que el 35% de las pantallas de un multiplex. O sea, si tú tienes 12 salas, el estreno de esta semana no puede estar en más del 35% de esas salas. Es decir, no puede estar en más de 3 salas. En un complejo de 12 salas. Aquí en México están en 8, 9 o 10 salas. En un complejo de 12. Porque aquí lo que vale es la ley y quién tiene más dinero para apabullar la cartera. ¿Por qué les digo que esto es importante? Porque Uruguay prohibió el impuesto dijo,
Para el cine uruguayo y para el cine latinoamericano, tú no puedes cobrar eso, ni para el cine de arte. Argentina, ¿qué dijo? Tampoco lo puedes cobrar, entonces voy a tener inspectores. O sea, puedes cobrar tanto por ciento, pero hasta ahí. Y tengo inspectores viendo cómo lo haces, ¿no? Francia, evidentemente, también combatió el BPF en muchos países. México no hizo nada. México no hace nada porque la verdadera autoridad en cultura cinematográfica no es el Instituto Mexicano de Cinematografía, que lo único que hace es regular fondos para impulsar la producción y la exhibición. Quien verdaderamente regula el mercado mexicano es la Canacine, la Cámara de la Industria de la Cinematográfica Audiovisual. Esa cámara es la que entre ellos hace sus cónclaves y obedecen finalmente a Hollywood y nos ponen en este sistema que tenemos actualmente de cines, que por cierto valga la pena decir que variando la cifra entre el 70 y el 88% de los mexicanos nunca pisan una fila de cine. O sea, aunque vayan creciendo las cifras de cuánta gente va al cine al año, representan como al 20% de la población. La demás población nunca pisa el cine. Eso es una política absolutamente de exclusión de las mayorías. Y eso nos explica el país incluso, ¿no? Este país excluye a las mayorías de muchas cosas, ¿no? De transitar una carretera de cuota, de utilizar aviones, de comprar ropa de marca, de ir a comer un restaurante caro y de ir a cine. El cine, antes de Salinas, pertenecía a la canasta básica por ley. Entonces, el precio estaba regulado. Se desreguló el precio porque dicen los empresarios del neoliberalismo que las propias leyes del mercado te marcan los precios correctos. Lo cual no ha sido así. Si te marcan los precios correctos, un mayor porcentaje de la población podría ir al cine. Pero eso es falso, ¿no? Y entonces, bueno, entre toda esta discusión que comenzamos a hacer en ese torno, cuando hicimos lo de Argentina salió otro ejemplo que también a mí me pareció absolutamente desconcertante. Les digo 2002 o 2003 que se realizó lo del BPF. Las primeras metas que se empezaron a hacer sobre la existencia del BPF se hicieron como en el 2010. Nosotros publicamos un número hablando de ese tema y un año después, como unos 5 meses después, salió, 2009, salió la primera discusión pública en el Festival Distrital. Después hubo un foro de cine, de nuevas formas de distribución y tal, y ahí se volvió a discutir. Y ahora se discute en cada festival. ¿Cuál es el problema? Que el BPF, aunque sigue existiendo, que ya debe haberse desechado, porque ya pasamos 8 años famosos, llevamos como 14 años, pero así son los empresarios. El famoso DSP, o sea, el dispositivo para proyectar las películas, hace mucho que dejó de ser la única opción de proyectar películas digitales. Ahora las películas digitales, por ejemplo, Paramount, desde los Minions 2, digo, el invierno favorito 2, subió todas las películas a vía satélite y entonces las películas se descargan por una antena a los proyectores. Se guardan en una computadora con unas claves que te permiten decir solamente 5 funciones al día o 3 funciones o este día sí y este día no. Con esos candados, además de que evitas la piratería, te ahorras todo lo físico. Entonces ahora es más barato proyectar digitalmente. ¿Cuál es la desventaja para el productor mexicano de nuevo? Que el satélite no es mexicano. El satélite es de Cinecolor o de la Paramount o de algunas empresas. ¿Qué pasó en Argentina con Macri? Ya no, esto ya olvídenlo, pero sí hubo un momento en que Cristina Fernández de Kirchner hizo algo que a mí me pareció muy interesante. Igual no funcionaba, pero por lo menos se intentó. Subir satélites audiovisuales que no solamente servían para internet y para televisión, sino para cine. Y por ley, esto se llamaba una ley de soberanía audiovisual. Es decir, para ellos era tan importante
lo que se proyecta en salas de cine, en pantallas y en televisiones, como la soberanía alimentaria o la soberanía de la lengua y de la cultura. Entonces, por ley, cualquier película que se proyectara vía satélite, tienes que subirla a sus satélites y no solo a los satélites privados. Y el satélite era gratuito para todas las películas argentinas y era subsidiado para todas las películas de arte y para todas las películas latinoamericanas, lo cual te da una competitividad diferente, porque tú como productor pequeño dices, bueno, ya conseguí 20 salas, bueno, pues subo gratis la película, ya no me cuesta, ya no tengo que pagar 10 pesos, ¿no? Eso pasó en Argentina y ahora que entró Macri, obviamente, eso ya lo, eso el satélite ya los vendió o los privatizó, ¿no?